Los invito para que busquen el libro de Apocalipsis, en la palabra de Dios, el libro de la revelación. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Esta porción de la Escritura abarca lo que el Señor le manda decir a una iglesia, la iglesia de Sardis. Leeré en voz alta el contenido de este pasaje en tanto que ustedes siguen silenciosamente la lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos intitulado a la página editorial de nuestro boletín Palabra en estos días, Cartas del Cielo. Esta es la 5ª carta del cielo. Qué bueno es tener cartas del cielo, cartas que nos dirigen a nosotros, cartas que nos hacen llegar como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿cómo poder escoger el camino? Y yo soy el que debo escoger. ¿No es Dios el que me pondrá sus pasos por camino? ¿No es nuestro Señor Jesucristo el que levantando la mano invita a que le sigamos, no por el camino que escoja yo? No es escoger tanto un camino como una persona. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se hizo muy popular esa canción en años pasados. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Eso significa que cada uno de nosotros podemos hacer nuestro camino. Pues no es cierto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son salidas de muerte. Entonces, qué bueno que haya cartas del cielo. Esta carta del cielo se dirige a una iglesia, la iglesia de Sardis. Cualquiera que pudiera contemplar según el diagnóstico que hace Jesús de la iglesia de Sardis, diría: esta iglesia ya no tiene esperanza. ¿Qué se está haciendo con ella? Abandónenla y déjenla. Sin embargo, el Señor de la gloria está declarando con este mensaje que todavía hay esperanza para aquella congregación. El destinatario de esta carta es entonces, o de este mensaje, es el ángel de la iglesia en Sardis. Pero hemos dicho que no solamente el pastor, el ángel aquí es el mensajero de la iglesia, el que ocupa el lugar para dar el mensaje de Dios a la congregación. Se dirige este mensaje al ángel, pero también a la iglesia. Cada pasaje en donde viene el mensaje de Cristo a la iglesia, dice: escribe al ángel de la iglesia. Bueno, en primer lugar al responsable, al mensajero, al pastor, podría ser, pero finaliza cada mensaje con la misma expresión: el que tiene oído, oiga. ¿Qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego entonces el destinatario no solamente es el ángel, sino también la iglesia misma, la iglesia de Sardis. ¿Quién escribe este mensaje? Indudablemente que es Juan, por orden de el que da el mensaje. Es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se identifica con cada iglesia a la que le escribe,
de acuerdo con el problema particular por el que aquella congregación está pasando. La identificación que da de sí mismo el Señor Jesucristo cuando se dirige a Sardis es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora sabemos que Dios tiene 7 espíritus. Pues esta es una expresión idiomática para hacer uso del significado que en las Sagradas Escrituras tienen los números. Numerología bíblica pudiéramos darle a esa especie de estudio que pudiéramos hacer del significado de los números. Aquí habla de los 7. El 7 siempre se usa para hablar de lo perfecto, de lo completo, de lo pleno, de lo total que pudiera existir en una realidad dada. Los 7 espíritus de Dios habla acerca de la completa y total plenitud espiritual que se da en la realidad de Dios. El que tiene las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? En el pasaje inicial habla de que las estrellas son los pastores, son los ángeles de las iglesias. El que tiene las 7 estrellas. ¿Quiere saber usted el profundo significado o algo más del significado de esta identificación? Venga en la noche. En la mañana, en los cultos del mediodía, estamos considerando el mensaje en forma global, pero en la noche lo estamos dedicando a considerar a la persona de nuestro Señor Jesucristo según la identificación que Él mismo se da en relación con la iglesia particular a la que se dirige. Tiene mucho significado, tiene mucho sentido. El reconocimiento, esta expresión reconocimiento, ya hemos hablado acerca del significado que le queremos dar. No es una apreciación de premio, de galardón, de elogio. Aquí reconocimiento quiere decir diagnóstico. Los médicos utilizan mucho esta expresión diagnóstico. Vamos con un médico y le decimos al médico, no me siento bien, y entonces él empieza a hacer una serie de auscultaciones y empieza a hacernos una cierta clase de preguntas. Tienen un ojo clínico, ya tienen mucha experiencia, son muy avesados en ese tipo de exámenes, y entonces nos da su diagnóstico. Hay veces que se auxilian con la tecnología médica moderna y nos dan su diagnóstico. Nos dicen, usted tiene esto, padece de esto. El Señor Jesucristo, con su mirada profunda, conoce la situación en la que se encuentran las iglesias, particularmente la iglesia de Sardis, y da su diagnóstico de esta congregación. ¿Cómo deseamos que venga nuestro Señor Jesucristo a manifestarse a través de su Espíritu Santo para que nos diagnostique a nosotros, primera iglesia bautista de Saltillo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? A buen seguro que nos sorprendería mucho escuchar varias cosas. Yo no tengo la autoridad espiritual suficiente ni el conocimiento que se necesita para decir mi iglesia adolece de esto. Pudiera en términos generales hablar de ciertas cosas, pero ¿cómo anhelamos que sea la manifestación del Espíritu Santo de Dios entre nosotros, que nos hiciera entender cómo estamos? Hay elementos positivos y hay elementos negativos. Qué triste situación la de las iglesias que nada más puros aspectos negativos se mencionan. Ya hay una de ellas. La vamos a estudiar como cierre de toda esta serie de mensajes. Son 7 mensajes. Hay iglesias a las que no se les encuentra nada negativo. Bendito sea Dios. Quisiéramos ser una Esmirna o una Filadelfia. Las 2 iglesias a las que no se les encuentra nada. No se les reprocha nada. Hay iglesias que tienen cosas buenas y cosas malas mezcladas. Bueno, pues quizá nos coloquemos allí, ¿verdad? Digamos, pues, tenemos cosas buenas, pero hay otras que no, ciertamente nos avergüenzan. Pero qué triste es ver iglesias que tienen puras cosas negativas. Por lo menos hay una de ellas. ¿Qué pasa con Sardis? Tiene elementos positivos y elementos negativos. Elementos positivos. Unas pocas personas hay en la congregación que no han manchado sus vestiduras. Y andarán con el Señor Jesucristo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Qué bendición! En una congregación siempre hay un grupo de personas
que no han manchado sus vestiduras. Las mantienen limpias. Uno de nuestros poetas mexicanos dijo, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos, decía con algo de pretensión el poeta. Pues ciertamente los creyentes, ese sería el ideal, que andando en medio del mundo en donde priva tanta corrupción, tanta iniquidad y tanta suciedad, pudiésemos terminar nuestra experiencia vital sobre esta tierra diciendo, o que recibamos de nuestro Señor el reconocimiento, en esa iglesia hay unas pocas, unas cuantas, como quisiéramos que dijera, hay muchas personas que no han manchado sus vestiduras. Siempre es algo positivo encontrar en una congregación que hay gente digna, limpia, pura, que lleva adelante su vida con altos niveles, estándares de calidad cristiana, y que no se ven vencidas por la presión tremenda del mundo que trata de manchar sus vestiduras. Se mantienen firmes, caminando por la senda de la vida, buscando el ideal de una vida pura y sin mancha. Una cosa positiva tiene la iglesia de Sardis, gente que no ha manchado sus vestiduras. Bien, qué bien por esas gentes que constituyen un motivo de elogio para toda congregación, para toda iglesia. Pero tristemente la iglesia en Sardis tiene elementos negativos. Las obras de la iglesia en Sardis no son perfectas. He encontrado que tus obras no son perfectas. Ah, hermanos, qué cosa tan tremenda el que en un momento dado el que nos califica reciba nuestro trabajo y nos diga, repítelo, no está bien hecho. Recuerdo que allá en mis años de primaria, el maestro nos encargó, ¿cómo se llaman esas figuras? Paralelepípedos o quién sabe cómo, esos nombres raros, con cartoncillo, y los cortábamos. Ahora no, va usted a cualquier papelería y le venden en cartoncillo las formas, ya nomás se la pasa usted recordando. Antaño teníamos que dibujarlas y tomar las medidas, y que el cubo y que la pirámide y que acá y que allá, etcétera. Nosotros teníamos que hacer las figuras, medíamos las pestañas, las recortábamos, les poníamos resistol. ¿Cuál resistol? Engrudo, hacíamos engrudo. No es cierto, ¿se acuerdan? Los de cierta edad se acuerdan, ¿verdad? O no se quieren acordar porque no quieren echarse de cabeza. Pero usábamos engrudo y nos pasábamos la tarde, ciertas horas de la noche, haciendo nosotros, los alumnos, los estudiantes. No se llegaba a la época feliz en que los padres se desvelan junto con los hijos para hacerles el trabajo. ¿O no es cierto? Que las tareas que califican en la escuela, qué bien, le voy a poner un 10 a tu mamá, hijo. Es lo que sucede, ¿no es cierto? Lamentablemente así es. Muchas veces se dice, hay mucha intercomunicación entre padres e hijos. La vía de más calidad. Y ya estoy cayendo en un error que vamos a ver que es la esencia del problema en Sardis. Bueno, el asunto es que hacíamos nosotros aquel trabajo y lo presentábamos en una tablita de tripla, y allí llevábamos todas las muestras de las diferentes figuras, cuerpos geométricos. Miren, un doctor hablando de cuerpos geométricos. Cuerpos geométricos, allí los llevábamos y los poníamos allí en el pupitre. Y allí venía el maestro, yo tenía una maestra, venía la maestra y venía viéndolos. Tengo una estatura muy regular. Pero en aquel tiempo pues, era un chaparrito así, que estaba en los pupitres iniciales, los primeros allí. Pues al primero que le revisó fue a mí. Este no sirve, aplastado así. El trabajo de toda una tarde y de una noche, sin misericordia. Este no sirve, repítelo. Este otro no te quedó bien.
puro apachurradero. Recogí. Los fracasos en la escuela nos hacen ser mejores estudiantes. Lo repetí, pero ya sin los errores anteriores. Obras imperfectas. A esta iglesia se le dice: no he encontrado tus obras perfectas. No las he hallado. No son perfectas. Y el Señor está diagnosticando de esta manera: obras imperfectas. Otra cosa negativa también, muy peligrosa: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En unos momentos vamos a volver sobre este asunto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apariencia de vitalidad. ¿En cuántas ocasiones nos hemos engañado con ello, no? Congregaciones muy activas, muy dinámicas, mucho trabajo y mucha actividad, etcétera, etcétera. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No nos vaya a pasar eso. Llenos de actividades, válgame, pero si están pestos, nos decían en el pasado, pestos de trabajo, y de programas, y de proyectos, y de esto y del otro, etcétera. Así estaba Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Recomendaciones. Una de ellas: sé vigilante. Otra más: afirma las cosas que están para morir. Hay cosas buenas que merecen vivir, merecen conservarse, pero están para morir. Se está acabando su influencia. Ya no muchos las practican. Esta promoción que se hizo del culto familiar. Qué batalla siempre acerca del culto familiar. ¿Quiénes practican el culto familiar? Y promoción va y promoción viene. Cosas buenas están para morir. ¿Qué otras cosas buenas pudieran mencionarse en la iglesia que están para morir? Porque ya nadie las practica, ya nadie las lleva al cabo. ¿Qué sé yo? Afirma las cosas que están para morir. Acuérdate y guarda lo que has recibido y oído. Acuérdate y guarda lo que has recibido y oído, y arrepiéntete. Recomendaciones muy buenas que debemos de tomar en cuenta cada uno de nosotros. Advertencia. El Señor Jesucristo hace una advertencia a la iglesia: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que no llegue el Señor. ¿En qué? ¿En juicio? ¿Qué? ¿O se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Aparentemente no. Viene para establecer un juicio en relación con la iglesia y ajustar las cosas. En el mundo dice por las buenas o por las malas. Pero no, el Señor Jesús no arregla las cosas por las buenas o por las malas. En relación con su iglesia no, lo hace con su estricta justicia. Y coloca a cada quien en su lugar y limpia, purifica la iglesia, endereza el rumbo. Aunque resulte el proceso dolorosísimo, el Señor establece cuál es el camino que ha de seguir su congregación. Los estorbos los barre, los hace a un lado. Por eso, antes de que ocurran esas cosas, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, acuérdate y guarda lo que has recibido y oído, y arrepiéntete, porque si no velas, si no eres vigilante, vendré sobre ti como ladrón. ¿Avisa el ladrón cuándo va a llegar? Esta es una figura que utiliza el Señor Jesucristo también en los evangelios para referirse a lo intempestivo de su llegada. Ni siquiera nos vamos a adivinar en qué momento va a llegar el Señor con palabra de juicio sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todavía se dan palabras de esperanza. Todavía se dan palabras en las cuales puede resolverse la situación existente.
y hay un galardón para el vencedor. El que venciere, dice, será vestido y andará conmigo en vestiduras blancas. Estas son vestiduras de honor, de pureza, de realeza. Son las vestiduras reales. No borraré su nombre del libro de la vida. Y también dice aquí, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuál es el problema en Sardis? Las experiencias colectivas vividas por una comunidad, un determinado número de tiempo, imprimen rasgos específicos a sus miembros particulares que van conformando la idiosincrasia característica de los grupos humanos. Esta es una verdad sociológica vigente en la caracterización que hacemos de los habitantes de determinadas ciudades. Por ejemplo, los de Monterrey son industriosos y emprendedores. Los poblanos, discúlpenme si hay algún poblano, reservados y orgullosos. Los de Veracruz, abiertos y extrovertidos. ¿Cómo somos los saltillenses? ¿Cómo nos conocen? Los saltillenses son así. Pero no solamente ciudades, sino naciones enteras son catalogadas así. Por ejemplo, se dice que el norteamericano es pragmático, es decir, práctico por naturaleza. El inglés es flemático, se puede estar cayendo medio mundo y él impertérrito. El alemán es metódico, ordenado. ¿Cómo somos los mexicanos? Sardis, el lugar donde estaba aquella congregación, Sardis tuvo un glorioso pasado del cual solo el recuerdo quedaba. Vivir del recuerdo de pasadas glorias, definitivamente muertas y sepultadas, caracterizaba a la gente de Sardis. Lamentablemente ese rasgo propio también, ese rasgo era propio de la iglesia cristiana que allí había. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vivir en el pasado es estar muerto. Quedarse anclado en el pasado corrompe la visión de las cosas presentes y afecta la percepción del futuro. Siempre hay nuevas necesidades que atender, desafíos que aceptar, distancias que recorrer, cosas que descubrir, terrenos de los cuales adueñarse, victorias que alcanzar. Pero el que vive en el pasado no se da cuenta de nada de esto. Sigue allá en su parcela, dejada en el pasado, en la antigüedad. Toda experiencia dominada por el pasado elige a este como criterio de perfección. Siendo así, apenas se acomoda la frase, todo tiempo pasado fue mejor. ¿No es cierto que lo decimos? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo las cosas del pasado como criterio para juzgar las presentes. Y resulta por demás injusto que un mundo de realizaciones, las que quedan por hacer, quede cancelado por los efectos de la nostalgia. ¿No nos sirve de mucho la nostalgia? Apenas como un perfume evanescente que nos trae recuerdos queridos. Pero nada más. Cuidado con elegir la nostalgia como criterio de nuestra vida, quedándonos anclados en el pasado,
sin mirar lo que está adelante. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Adelante está el triunfo y está la victoria, está la ganancia, está la riqueza, están las nuevas cosas a las cuales Dios nos está llamando para poseer. Guardemos la nostalgia en un recipiente allí, de un perfume delicado, para que cuando nos llegue muy reciamente destapemos aquel recipiente y deleitémonos por un rato nada más con el perfume de las cosas idas. Algunos años estuve dominado por la nostalgia. Todavía la tengo. Pero no dejo que gobierne mi vida. Eso quedó atrás. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Se le dice a Sardis. Y esa era característica de toda la gente de Sardis. A pesar de la condición en la que vive la iglesia, me pregunto, ¿vive? El Señor Jesucristo dice, estás muerto. Vivir en el pasado es estar muerto. A pesar de esa condición en la que vive la iglesia, el Señor Jesucristo hace referencia por lo menos a 3 cosas positivas que es necesario tomar en cuenta. Primero, sé vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Se impone una actividad, se impone un trabajo, se impone un compromiso muy serio. Ser vigilante. ¿Cómo vigila uno? No vigila mirando atrás, no vigila uno mirando al pasado, vigila uno lo presente. Y vigila uno el futuro, lo que se nos viene encima para prepararnos y debidamente preparados recibirlo. Esa es la actitud vigilante, el que tiende la mirada hacia adelante, hacia allá, donde pueden venir cosas que nos van a afectar. El pasado ya no nos afecta. Esperamos que las mejores cosas del pasado hayan quedado confirmadas en un estilo de vida, en un carácter, porque somos resultados del pasado, pero no podemos quedarnos allá. El pasado quedó allá, nosotros estamos aquí, con parte del pasado cargándolo a cuestas, porque somos viajeros que venimos del pasado, pero estamos en el presente. Nuestro compromiso es con el presente. El compromiso más grave aún es con el futuro, porque estamos sembrando cosas, edificando cosas que esperamos permanezcan. Y no en tablas de piedra ni tablas metálicas, eso lo consume y lo carcomen los elementos del tiempo igual. Queremos que quede en caracteres, en conciencias, en modos de vida que glorifiquen el nombre de nuestro Dios, aunque nuestros nombres sean olvidados por la propia debilidad de las gentes, por su ingratitud, o porque tienen a mayor gloria honrar a Dios que honrar a los hombres. Yo de mí sé decirles que no espero que nadie me recuerde. Yo de mí sé decirles que espero que con mi actuación en el presente, ustedes en el futuro formen generaciones que sean capaces de darle la honra exclusivamente a Dios, aunque mi nombre sea olvidado para siempre. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. No hay que dormirse, hay que mantener los ojos abiertos, viendo la realidad que nos rodea y está estallando por todas partes, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chiapas?
¿Qué van ustedes a hacer como ciudadanos cuando tantas opciones democráticas se les están presentando? Un montón de partidos están luchando por la presidencia de la República. ¿Qué van a hacer como cristianos en un mundo cambiante? En un mundo en el que se van a sentir las influencias tremendas de los negocios, de los comercios, de las empresas. ¿Qué van a hacer en una ciudad que está creciendo cada vez más a ojos vistas? Y empresas y empresas y empresas están llegando a este lugar, a esta ciudad. Otrora, con la paz de la provincia. El Saltillo en el que vivimos ya no es el Saltillo de antes. ¿No es cierto que ya quedó en el pasado el clima paradisíaco? La ciudad con el aire acondicionado. ¿Cuál aire acondicionado? Ya no. ¿Verdad que ya no? ¿Por qué? Por la proliferación de tantos centros urbanos, tantos vehículos, tantas empresas. Todo está cambiando. Sé vigilante. No vaya a ser que algunas cosas valiosas se estén muriendo y tú ni siquiera te des cuenta. El agua necesita seguir fluyendo hacia el océano, necesita ir corriendo, el agua necesita correr. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Se corrompe y sus cualidades propias del agua, disolvente universal, algo necesario para hidratar el organismo, etcétera, etcétera, se pierden y al contrario se vuelven en un foco de infección. Las aguas estancadas y corrompidas. Nuestra vida es un caudal que va fluyendo. Cuidado con estancarse, y menos en el pasado. Nuestro presente muy pronto será pasado. Nuestro futuro será presente, y este futuro también llegará a ser pasado. Nos vamos moviendo, continua y constantemente, y más nosotros que tenemos la dimensión de ser peregrinos del Espíritu. ¿No dice el himno? Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está lejos. Hacia allá me dirijo. ¿Cuándo llegaré? ¿Quién sabe cuándo? Pero voy hacia adelante, jamás estancándome en un lugar. La vida de Abraham fue una vida saludable en el espíritu. ¿Y saben por qué? Porque se mantuvo viviendo en tiendas, moviéndose continua y constantemente según el propósito de Dios. No edificó ciudad permanente para sí porque esperaba la venidera, la celestial, que no habrá necesidad de moverse de ella porque tendremos todos los satisfactores a la mano. Sé vigilante. Y en esa situación de estancamiento espiritual en la que vives, las cosas buenas se están echando a perder, se están corrompiendo, están para morir. Afirma esas cosas que están para morir. Clarifica, limpia, higieniza la condición en la que vives, a fin de que puedas extender tu mirada hacia el futuro. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Aquí parece una aparente contradicción, ¿verdad? Acuérdate. ¿De qué se acuerda uno si no son cosas del pasado? Pues no dijimos que vivir en el pasado no conviene. Es que hay algunas cosas que son atemporales. Hay algunas cosas que son intemporales. Son valiosas en cualquier tiempo que existan. La lealtad, el honor, el amor, la honestidad, la sinceridad, sirven para todas las épocas. Acuérdate, la vida eterna es vida eterna, siempre, para siempre. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo como un tesoro precioso. Guárdalo, consérvalo. Muchas de las cosas valiosas que recibimos a través de nuestros padres, de nuestras familias, todavía las recordamos como cosas valiosas a las cuales acudimos para poner en práctica. ¿Por qué? Porque son valores intemporales, basados en la sabiduría de la palabra de nuestro Dios. Recordamos en muchas ocasiones
bendiciones y traemos a colación el consejo que nos dio papá o mamá, como mi papá decía, o como mamá decía, o como mi abuelito decía. Traemos otra vez aquellos proverbios, aquellas palabras, aquellos consejos que perviven a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años tiene nuestra iglesia? 111 años, ¿verdad? ¿Qué dijo Felipe de Jiménez? ¿Quién es Felipe de Jiménez? Por principio de cuentas, fue pastor de nuestra iglesia, hermanos. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe qué dijo? Si el Señor Jesucristo viniera y le dijera, primera iglesia bautista de Saltillo que vive en 1994, acuérdate de lo que dijo Felipe de Jiménez, estaríamos en graves problemas para recordar qué dijo Felipe de Jiménez. ¿Avanzamos? Tienen razón, Felipe de Jiménez vivió a principios de siglo. Ay, hermano, ¿cómo nos pide que recordemos lo que dijo ese hermano que vivió hace tantas décadas? Se las cambio tantito. ¿Qué dijo Juan Pacot Rodríguez? Aquí está su hijo. Díganle a él qué dijo Juan Pacot Rodríguez. ¿Qué dijo Bruno Montemayor Villarreal? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Eliezer Jauregui Garza en los dos mensajes finales de 1993? ¿Qué dijo? ¿Se dan cuenta? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Se necesitaría un memorión tremendo, pero ni siquiera guardamos. Es nuestro deber acordarnos de lo que dijeron. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, para que vayas a él otra vez y lo leas. Y allí está el mensaje de sabiduría eterno, espiritual para tu bienestar, para tu desarrollo, para tu crecimiento, para tu enriquecimiento espiritual. Y la tercera cosa positiva que puede hacer la congregación, que como Sardis tiene nombre de que vive y está muerta. No solamente ser vigilante y afirmar las cosas que están para morir, no solamente acordarse de lo que ha recibido y oído y guardarlo, sino también darle gracias a Dios, porque no toda la esperanza está perdida. Tienes unas pocas personas que no han mudado sus vestiduras. Bendito sea Dios por esa cosa positiva. Hay gente en la iglesia que no ha manchado sus vestiduras. Nunca son suficientes, pero son bastantes. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. Es bastante, unas pocas personas. Si hubiera habido 10, si hubiera habido 10 justos en Sodoma, no se hubiera destruido la ciudad. 10. ¿Cuánto es poco? 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50. ¿Cuánto es poco? Jesucristo lo está diciendo. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Bueno, ese es elemento bastante para la esperanza, para la confianza. Indudablemente que nuestro Señor Jesucristo está viendo una cosa muy positiva, el pequeño grupo de personas que dan opción a la esperanza en aquella congregación que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Hay unas pocas personas que viven y viven para Dios, procurando ser mejores cada día y dando un rotundo no al pecado. No se han manchado, siguen puras y limpias. Por amor a ellas es que el Hijo de Dios dirige este mensaje. A las personas que en Sardis vencieren, se les prometen 3 cosas: una regia vestimenta, una mención honorífica y un reconocimiento
laudatorio. Al que venciere, dice el Señor Jesucristo, será vestido de vestiduras blancas. Regia vestimenta. No borraré su nombre del libro de la vida. Un registro honorífico, una mención honorífica en el libro que más importa. Ya pueden los hombres guardar sus mármoles y sus metales. En el libro que verdaderamente importa ha de quedar el registro, la mención honorífica de fulano de tal de la iglesia mengana que no ha manchado sus vestiduras y que vive de acuerdo con el Espíritu de gracia. Y además de una mención honorífica, un reconocimiento elogioso. Al que venciere, dice aquí, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mi nombre será mencionado por mi Salvador delante del Padre Celestial y estarán formados los ángeles de Dios para recibirme a mí. Y mi Salvador, mi Señor Jesucristo, llenará sus labios con la mención de mi nombre. Si venzo, si continúo fiel, si me entrego sincera y verdaderamente al Señor. Miren ustedes cuánta confianza y cuánta esperanza brota de una situación aparentemente perdida y sin solución. Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sin embargo, si vences, hay lugar para la esperanza y la confianza, porque tienes contigo unas pocas gentes que no han manchado sus vestiduras, y si ellos son capaces de vivir de esa manera, los demás también pueden hacerlo. Al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y mencionaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Miren ustedes, y si Sardis tiene esperanza, ¿tendremos nosotros esperanza? No nos consideremos por encima de Sardis. Quizá muchas de las cosas de Sardis sean propias nuestras. Pero si para Sardis hay esperanza, para nosotros también debe de haberla. Así que levantémonos y caminemos firmes en pos de nuestro Salvador, glorificando su nombre, buscando siempre agradarle en todas las cosas para que su nombre sea glorificado por siempre.